En aquel tiempo Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, se afanaba en muchos servicios y quehaceres, hasta que acercándose al Señor le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, tantas cosas te preocupan y te inquietan, cuando solamente una es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, y nadie se la podrá quitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos, pues ya comenzamos un poquito, sobre todo en ese sentido, con las palabras que acabamos de escuchar, cómo en algún momento esto nos lleva a reconocer la grandeza de Dios en la vida del hombre, y de manera muy especial, pues yo creo que retomar un poquito lo que decíamos el domingo pasado. Se nos hablaba de manera especial sobre los mandamientos, sobre la misericordia de Dios para con nosotros, y cómo nosotros tenemos que actuar en esa misma relación con nuestros hermanos. Como nos dice Jesús en el pasaje del samaritano que escuchábamos el domingo pasado: ve y haz tú lo mismo. Esto nos lo recuerda sobre todo desde aquel momento en el cual pues retomábamos un poquito desde allí la palabra de Dios. Y hoy, de manera muy especial, en este domingo, es un domingo muy especial y particular para abrir cada casa y cada hogar, de manera directa o indirecta al prójimo. Si pedimos al Señor hospedarse en nuestra tienda, pues yo creo que tenemos que también seguir, sobre todo en este sentido, ser capaces de hospedar a aquellos que creen en Jesús, aquellos que necesitan especialmente esa atención, ese cuidado. Y hay muchísimas personas que en algún momento, sabemos muy bien, que requieren de esa atención y de ese estar con ellos. Como nos dice la primera lectura en el libro del Génesis que acabamos de escuchar, este pasaje en el cual pues nos recuerda cómo Abraham recibe a aquellos peregrinos que van sobre todo sedientos y por el desierto, y sin embargo Abraham de manera abierta dice: vengan, no pasen de largo, aquí les ofrezco un poco de comida, un poco de descanso, vénganse a esta sombra. Creo que ahora también a través del Salmo responsorial decíamos: ¿quién puede hospedarse en tu casa, Señor? Pues dice simplemente: ¿quién será grato a tus ojos? Y la respuesta las tenemos en las 3 estrofas que acabamos de escuchar, sobre todo a través del Salmo responsorial. Y si volvemos un poco a escucharlas, pues nos daremos cuenta de la importancia y la riqueza de lo que ahora tenemos que hacer nosotros para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y lo que Dios nos pide a nosotros para actuar conforme a lo que Él sobre todo manifiesta. Yo creo que no es necesario que volvamos, ya lo repetimos una vez, pero sí sabemos: el que no comete fraude, el que no actúa contra el inocente, el que no presta a usura, el que no hace daño al prójimo, el que actúa con rectitud, el que practica la justicia, el que hace el bien, etcétera, etcétera. Tenemos ahí todos muchos elementos en los cuales el Salmo responsorial pues nos habla de manera muy particular a nosotros ya. Ya no es en aquel tiempo, es hoy a nosotros, que se siguen dando todas estas cosas que de alguna forma pues no responden a lo que esperamos de nosotros en nuestra vida como cristianos. Una de las cosas muy importantes, sobre todo, como de alguna forma, a veces nosotros que nos decimos cristianos, a veces yo lo que les digo, más de alguna ocasión como sacerdotes o personas consagradas en algún momento cerca del Señor, a veces se nos olvida realmente que estamos imbuidos, estamos llenos de las cosas y buscamos cumplir con aquello que en algún momento implica ese salto, solamente pensando que allí vamos a cumplir todo. Pero el cumplimiento solo no lleva a nada. El cumplimiento solo sin amor, el cumplimiento solo sin escucha, el cumplimiento solo sin esa relación de bondad, de misericordia, que a veces nos cuesta tanto trabajo porque tenemos que ceder, aunque sean algunas cosas injustas. ¿Ceder para qué? Para que haya la armonía, que haya un poquito más ese entendimiento. Y yo creo que allí es donde viene una de las cuestiones que tenemos que ir aprendiendo, y sobre todo pues poniendo en práctica, más que aprendiendo, las conocemos y sabemos, poniendo en práctica. Y yo creo que desde allí tendríamos que decirle al Señor: ayúdanos para que comprendamos mucho más lo que significa precisamente ese amor que debemos manifestar, como nos dice la lectura del Salmo responsorial, el Salmo 14. Así es. Que es maravilloso.
El mayor y mejor ejemplo de acogida y de sentirse acogidos es el de Jesús en el Evangelio de este domingo. Lo tenemos, Marta y María, símbolo de hospitalidad, de escucha, ejemplifican y animan a escoger de manera muy especial y acoger, a dar hogar a los que se acerquen y no dejarlos pasar de largo, como lo hizo Abraham, de que dijo, vengan, aquí está, hay lugar. Creo que de manera muy especial tendríamos que hacer lo que dice Jesús en este domingo, en el domingo pasado. Ve y haz tú lo mismo. De nueva cuenta nos lo vuelve a repetir el Señor a través del Evangelio de San Lucas ahora. Ve y haz tú lo mismo. Tenemos la oportunidad de ver en los demás a la persona de Jesús. Esto es fundamental. Hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho. Así como el Señor hace salir su sol y le da su lluvia a los buenos y a los malos, Él no se anda fijando si este es bueno, este es malo para darle aquello. También es alguien que totalmente está abierto a la generosidad y simplemente dice, ojalá que un día regrese. Tenemos la oportunidad también de ver en los demás, en esa persona de Jesús, sobre todo aquellos que en algún momento están con nosotros, cerca de nosotros. Pero de manera particular, nos encontramos con la persona de Jesús a través de la Eucaristía, como ya decías tú ahorita, el recibirlo, el comerlo, el estar, hacernos ese sagrario en un momento junto con Él. Y desde ahí poder en algún momento responderle, sobre todo con apertura a la palabra de Dios, que no es solamente decir, es que yo voy a la Eucaristía y nada más. No, escucho la palabra de Dios, que es parte fundamental. Las dos partes importantes de la liturgia de la Eucaristía es palabra y es alimento también del cuerpo de Cristo. Esto tenemos que dejarlo bien claro, porque si yo me lleno solamente de palabra, la palabra sola me tiene que llevar a fuerza, me tiene que llevar a fuerza a poner en práctica esto que Jesús nos dice en el Evangelio. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Quien me come y me beba tendrá la vida en él. Por eso, cada Eucaristía no es otra cosa sino estar en esa actitud como la tenía María, de escucha, de atención, de cuidado. María guardaba todas esas cosas en su corazón, como nos dice el Evangelio. En el mismo San Lucas manifiesta de manera muy importante sobre todo este tema. Y con esa misma diligencia, como lo hizo Abraham con aquellos peregrinos, como lo hizo Marta y María en aquel momento, sobre todo de encuentro con Jesús, pues nos tiene que llevar en primer lugar sobre todo a distinguir la hospitalidad en los distintos momentos, en los distintos lugares, en los distintos acontecimientos de nuestra vida. En algún momento nos cuesta solamente una cosa, abrir nuestros ojos y abrir el corazón. Porque lo vemos, pero abrir significa estar abiertos a la sorpresa de aquel acontecimiento y de aquel momento. ¿Para qué? Para distinguir la necesidad del otro. Así como lo hizo Abraham con aquellos peregrinos, así como lo hizo Marta con su amigo Jesús, para poder realizarnos plenamente como humanos y como hijos de Dios, que eso es lo que va a hacer la diferencia. Por eso, si no hacemos eso, ¿qué es lo que va a acontecer? Más de una ocasión veremos pasar la oportunidad de hacer el bien. Como lo hicieron, acordémonos el domingo pasado, que decía, pasó el sacerdote, pasó el levita, y no hicieron nada. Reprobaron, como decíamos, reprobaron en el amor. Sin embargo, vino aquel peregrino que venía sobre todo como enemigo del pueblo, un samaritano, y va y cuida, protege y ayuda a aquel que se encuentra en aquella situación. Hoy también podemos decir que otros tantos se le debe tener consideración necesaria, sobre todo de acogida, de ayudar, de solucionar en la medida posible de las situaciones, compartiendo de alguna forma sobre todo esa hospitalidad. En primer lugar, hacer la diferencia. Ser la diferencia es lo que hace que en algún momento cambien muchas cosas. Y desde ahí tenemos que mirar sobre todo cómo tenemos que actuar en nuestra vida y cómo tenemos que vivir ese acontecimiento. Pues tenemos también este mismo de los elementos que destacar a través de las lecturas que acabamos de escuchar, tanto en la primera lectura del libro del Génesis, en el encuentro de Abraham con los peregrinos, como también en este encuentro de Jesús con María, Marta, con Lázaro, la hospitalidad. Un término, un signo de la llegada del reino de Dios. Más que nada, ¿por qué? Porque todo seguidor de Cristo tiene que entrar en un punto de partida, el trato con el prójimo. Y el trato con el prójimo tenemos que mostrar cómo se tiene que manifestar sobre todo en un sentido de amor. Como nos decía el domingo pasado, la parábola del buen samaritano, donde el sacerdote y el levita reprobaron en el amor. Sin embargo, ¿por qué? Porque en algún momento ellos se contentaron sobre todo con cumplir la ley. Ser cumplidores de la ley.
pero no del verdadero Dios de la caridad, no del verdadero Dios de la misericordia, no del verdadero Dios que en algún momento quiere el bien y la justicia para aquellos que en algún momento sufren y padecen. Nos lleva a mirar más allá solamente del cumplimiento de una ley. En este pasaje también ahora se une la acción con la contemplación, como ya decías ahorita Jesús. La ayuda al prójimo es la acción como hijos de Dios, y la contemplación es visible de ese encuentro con Dios. Es visible como en algún momento todo cristiano católico, todo cristiano en el reconocimiento y en el recogimiento, nos tenemos que unir en la oración, en la palabra, en la Eucaristía, de manera especial como cristianos, con todo ser humano, para poder entender el deber que tenemos para poder servir. En el Evangelio, como bien sabemos, Jesús es el centro de nuestra vida y tenemos que aprender sobre todo a cómo entenderlo, cómo vivirlo. Dios está deseoso, como bien sabemos, de que sus hijos se hospeden en su tienda, que vayamos a Él, que en la oración entremos en ese diálogo con Él, que vivamos unidos a Él, que hagamos sobre todo también que esa relación con Él abra nuestras puertas para acoger y recibir a aquellos que en algún momento necesitan también de esa comprensión, de esa ayuda, estar atentos a aquellos que en algún momento pasan necesidad. Es decir, que hagamos la diferencia de lo que es propiamente lo ordinario a algo extraordinario. Y se convierta para nosotros sobre todo en esa atención del amor, como ya decíamos en algún momento, donde tenemos que estar abiertos a actitudes nuevas como las de Marta y María, como las de la Virgen María, que estaba también atenta a su hijo. Acordémonos de las fiestas de las bodas de Caná. ¿Qué hizo? Ella estuvo atenta. No tienen vino. Hagan lo que Él les diga. Aunque Jesús parecía que en aquel momento decía, mira mujer, mira madre, es que todavía no llega mi momento, todavía no tengo nada. Sin embargo, María dice, hagan lo que Él les diga. En este sentido, tenemos que decir también que nosotros tenemos que actuar como discípulos. Estamos llamados a vivir en esa calma, en esa paz interior que nos lleve a experimentar el valor de ese amor al prójimo. Porque de una manera muy especial tenemos que entenderlo. Dios nos ama gratuitamente y nos ha amado de tal manera que nos perdona, nos ha justificado, nos ha hecho ser sus hijos, nos ha hecho partícipes de sus sacramentos, nos ha llamado para vivir plenamente lo que es esa relación con Él como Redentor, como Padre Creador, como amor eterno, y que no se fija si cometiste esta falta o cometiste aquella, te dice simplemente te amo y por ti he tomado la cruz y por ti he hecho todo esto para que en algún momento comprendas el significado del amor. Con frecuencia la hospitalidad y la generosidad son menospreciadas o miradas con recelo en ciertos círculos cristianos. Sin embargo, la Biblia nos muestra cómo en algún momento el reino de los cielos es como un banquete. Entran todos. Yo creo que tenemos aquí muchísimas cosas que podríamos expresar y de alguna forma muy particular, sobre todo, reconocer cómo Dios actúa. Cómo actúa en esa relación, sobre todo, familiar, personal. Cómo actúa el Señor en mis relaciones, sobre todo con las personas con las cuales convivo y comparto. Yo les digo, les agradezco muchísimas cosas, sobre todo aquí a la comunidad, tanto parroquial como de aquí de Peribán, que mucha gente en muchos momentos me ha dicho, padre, lo invito a comer, pero a veces no alcanzo, no se alcanza. Hay muchas otras actividades y eso, pero esto es una bendición y les digo, les agradezco muchísimo por esa deferencia de manera tan particular, sobre todo en ese trato con el cual, pues de una u otra manera, yo les decía por ahí en algún momento, yo no me cierro a platicar, no me cierro en algún momento a saludar, no me cierro en ningún momento a nadie. Cuando nos encontramos en la calle, yo saludo a medio mundo. Y a algunos les dito, a otros les doy una palmada, a otros paso y les digo cómo estás, cómo les ha ido, etc. Pero siempre trato de alguna forma, sobre todo, de que haya esa cercanía, de confianza en algún momento, como somos cada quien, ¿sí? A veces quisiéramos que todos fueran de una manera, de otra. Yo les digo, no, cada quien es especial, es particular y tiene su forma de expresarlo. Y yo les digo, yo lo expreso de esa manera, saludando, hablando, gritándole a alguien por allí, dándole una palmada, diciéndole échale ganas, ánimo, ¿sí? Y aquí estamos, y en ese sentido, pues es parte de nuestra vida. Y es ahí donde se manifiesta realmente que somos personas abiertas y que debemos estar dispuestos siempre, sobre todo, a compartir esa confianza.
que si pues, no gozamos de una, decir, es que es una amistad, a lo mejor no es la amistad, pero es la confianza, decir, es una persona que de alguna forma se manifiesta para ti, que está cerca de él y que compartes con él ese espacio y ese momento. Y a todos, que Dios me los bendiga y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Qué bueno es poder servirte sin caer en el afán. Qué hermoso es darse por ti sin olvidar lo esencial que es estar sentado a tus pies, queriendo escucharte y quedarme a tus pies, tan solo para mirarte, estar sentado a tus pies, queriendo escucharte y quedarme a tus pies, tan solo para mirarte. Es lo que quiero hacer, esa es la parte mejor, nadie me la quitará, es ya mi necesidad, es lo que quiero hacer, esa es la parte mejor, nadie me la quitará, es ya mi necesidad. Estar sentado a tus pies, queriendo escucharte y quedarme a tus pies, tan solo para mirarte, estar sentado a tus pies, queriendo escucharte y quedarme a tus pies, tan solo para mirarte.